Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a una nueva clase del CPU. Y bueno, hoy vamos a ver un texto editado, ¿no? Por Antonio Federico y Pablo Agresti, dos historiadores y sociólogos argentinos. Sí, que van a, bueno, a plantear diversos temas, sí, sobre la globalización, sí, y van a adentrarse en cómo fue el periodo anterior a lo que es el siglo XX. Y vamos a ver varios conceptos que son sumamente importantes para poder empezar a desarrollarlos, o por lo menos pautas centrales como para tener en cuenta de lo que la cátedra o el texto en este caso nos quiera decir. Así que nada, vamos a continuar para no seguir estirando esto. Y bueno, como no me presenté, mi nombre es Ezequiel, ya saben, soy de Todos por Sociales y vamos a proseguir. En estas pautas centrales vamos a ver una parte del contexto que va a ser Eric Hobsbawm, que bueno, va a desarrollar todo lo que es, en realidad va a plantear un cuestionamiento, que ahora la vamos a ver en la próxima diapositiva, y va a mencionar lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿no? Y dentro de ella vamos a hablar sobre multilateralismo, unilateralismo y mundo globalizado, que son, bueno, estos movimientos que surgen durante este periodo de Primera y Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Así que por favor hay que prestar mucha atención en el texto, ya que todo el tiempo va y viene, va y viene. Entonces hay que leerlo detenidamente como para que nosotros podamos desmenuzarlo con con mucho énfasis. Bien, en este contexto lo que podemos ver es que Erich Hobsbawm va a plantear lo siguiente. Él va a decir que en el siglo XIX eh, el mundo era más pacífico y menos violento que el XX. Eh, entonces se hizo un periodo o un siglo más largo, a diferencia del siglo XX. Pero ¿por qué él va a decir que es corto, violento y, y de desarrollo? Justamente porque pasa lo siguiente. Es corto porque en los primeros 14 años de, de ese siglo, de lo que es el siglo XX, 1914, comienza la Primera Guerra Mundial, más allá de que años anteriores ya había un conflicto entre potencias, entre Alemania y Gran Bretaña, competencia entre cuál es el mejor del mundo o cuál es el país más desarrollado y demás. Eh, y bueno, comenzó esta guerra mundial que terminó en 1918, después la caída de la bolsa en 1930, después la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría, después el desmembramiento de la Unión Soviética, ¿sí? Y entre otras. Pero bueno, son conflictos que duraron más de 75 años y que, bueno, fueron muy protagonistas durante este periodo, ¿no? Violento porque justamente va a haber más de 100 millones de soldados caídos dentro de estas guerras, no solamente eso, sino que también eh, judíos asesinados en el campo de concentración de Auschwitz, eh, liderado por Hitler en ese momento, ¿no? Por el movimiento nazi. Eh, las armas químicas de Irak y otros hechos, bueno, que fueron aterradores durante este siglo. Y bueno, y durante lo mismo que estábamos hablando, durante este periodo de tiempo, siempre haciendo énfasis en el siglo XX, comienza lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo científico, tecnológico. Empieza a surgir un estado de bienestar, o sea, cuando el Estado empieza a intervenir el mercado, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo explicarles esto de forma breve? Es que antes el Estado en realidad no podía intervenir, ¿no?
el Estado estamos hablando, por ejemplo, de lo que vemos ahora, ¿no? Que por ejemplo el Estado es el que pone más impuestos eh, para justamente poder recaudar reservas, el que pone, por ejemplo, impuestos a las exportaciones y demás. Bueno, eso es lo que hace el Estado justamente para obtener reservas. En cambio, eh, anterior al estado de bienestar había una teoría de que el Estado no tenía que intervenir, sino que se tenía que dejar exportar de manera libre, eh, se tenía que importar de manera libre, no poner barreras, tener menos impuestos y demás. Pero bueno, esto es lo que hace el estado de bienestar y obviamente que hace que la salud, la educación, la seguridad y demás esté en manos de esto y también obviamente eh, dar muchísimo más trabajo de lo que en el mercado liberal, por así decirlo, no se permitía ya que no lo manejaba el Estado. Pero bueno, no dándole tanta información, porque si bien esto se ve más en la carrera a profundidad, también lo que se toma énfasis durante este periodo como desarrollo es la esperanza de vida y que lo podemos ver actualmente. ¿No? Hace unos 10 años atrás la esperanza de vida era hasta los 75 años y hoy en día son hasta los 85. Y a medida que el tiempo va avanzando, la esperanza de vida va surgiendo más. O sea, se sigue prolongando, ¿no? Sigue estando, eh, sigue sumándose más años a esta esperanza de vida. Y, y bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Esto es más o menos el contexto que va a plantear Eric Hobsbawm. Y bueno, y obviamente, si bien él va a decir que es corto, violento y de máximo desarrollo, por estas causas, ¿no? Ahora bien, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? Esa es una pregunta que tendríamos que plantearnos en la próxima diapositiva. Bueno, en el primer conflicto bélico, mejor dicho, Primera Guerra Mundial, eh, vamos a ver diferentes causas que, por ejemplo, acá solamente marcan tres, pero las que voy a decir son muy importantes. Antes que nada, cuando hablo de primer conflicto bélico, me refiero a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque bélico, la palabra bélico tiene que ver con guerra, ¿sí? Con lucha, tiene que ver con eso. Sí, o sea, es el significado de la palabra guerra, lucha, oponentes, ¿sí? Eh, conflicto también. Pero bueno, más que nada como para que ustedes lo tengan en cuenta en caso de que el profesor diga, en el primer conflicto bélico del siglo XX, y ustedes ya saben que cuando hablamos de un conflicto bélico hablamos de un conflicto de guerra de manera mundial, ¿sí? Bien, en las primeras causas vamos a ver que la Primera Guerra Mundial surgió justamente por una Alemania frustrada, ya que Europa estaba teniendo un avance económico y tecnológico muy grande y bueno, y estas eran las últimas en desarrollarse. Pero bueno, como en su momento Gran Bretaña lideraba lo que era parte de Alemania, era a Alemania e Italia industrialmente, al igual que Francia, bueno, esto trajo muchos conflictos porque justamente Alemania no podía crecer industrialmente ya que, bueno, Gran Bretaña era el intermediador de ese país, ¿no? De manera, hablando de términos industriales, por ejemplo, de exportar, importar o de hacer crecer un país. Por ejemplo, el hecho de que los imperios también hayan decaído, ya que en esa época se estaban consolidando eh, las teorías de Estado-Nación. ¿Qué quiere decir el Estado-Nación?
dejar que justamente haya reyes, sino que haya representantes de, de, de las personas, ¿no? Representantes de personas. Y por ejemplo, cuando hablamos de Alberto Fernández, estamos hablando de un jefe de Estado. Y cuando hablamos de Inglaterra, estamos hablando de un primer ministro que no es jefe de Estado, sino que el jefe de Estado o rey dentro de esa monarquía es el hijo de la reina Isabel, por ejemplo. El hecho de que Japón, ¿no? y Estados Unidos estén creciendo también industrialmente, esto trae un poco también de conflictos dentro de este tema europeo, con Alemania, Francia, Gran Bretaña y demás, ya que bueno, están viendo cuál potencia o cuál modelo de Estado-nación es el que merece el primer puesto, ¿no? Eh, y por último, bueno, lo que es el asesinato del archiduque Fernando de Austria en 1914, que justamente ahí, más o menos en el libro, habla un poco de ese conflicto, cuando él dice que atraviesa la frontera y es un escocés, quien asesina, que eran tres contra dos y demás. Bueno, este archiduque, bueno, que era heredero al trono de Austria-Hungría, fue asesinado y así fue que le se le dio la guerra a Serbia y así sucesivamente los otros países fueron apoyando a estos, ¿no? Como por ejemplo por un lado Rusia apoyando a Austria y Alemania, y por el otro tenemos Francia, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, a, perdón, Estados Unidos eh, a Gran Bretaña, ¿no? Como hablábamos recién, las consecuencias de este conflicto bélico fueron, bueno, las millones de vidas que se perdieron, al igual que en la Segunda Guerra Mundial. Eh, no solamente eso, sino que también vemos el colapso de dinastías imperialistas, por ejemplo, como el Imperio Otomano, ¿sí? La llamada gripe española, que también la guerra hizo que esto se expandiera de una forma más rápida. Y pues, por última, bueno, la firma del Tratado de Versalles, bueno, que justamente en la Segunda Guerra Mundial eso se rompe con el nazismo, que ahora es a donde vamos a ir. En el segundo conflicto bélico vamos a estar viendo lo que es Hitler y el nazismo, sí. Nosotros vamos a hacer un pantallazo rápido porque el texto no lo menciona tanto, pero más que nada como para poner un poco en contexto. Hitler fue eh, un alemán, eh, bueno, basado en las ideas del fascismo, quien, bueno, Mussolini en Italia, por ejemplo, el dictador de ese entonces, fue quien impuso esas ideas, ¿no? Y bueno, Hitler las tomó, pero ¿qué pasó? Después las hizo muchas más exageradas, ¿no? O sea, como las hizo más fatalistas. Como por ejemplo el hecho de creerse una raza superior y matar a millones de judíos. Con eh, que fue encima que fue impactado en 1942 para que en 1945 y 48 también se lleve toda esta gente en un campo de concentración y sean asesinadas y erradicadas del país, ya que esta, este, eh, esta cantidad de gente judía era una raza inferior y era escoria para, para el fortalecimiento de una nación, ¿no? Tiene esta idea de nacionalismo puro, exagerado, obviamente, y bueno, otra de las cosas que nos marcan el segundo conflicto bélico, por ejemplo, es la, el surgimiento de organismos multilaterales. Cuando hablamos de organismos multilaterales, hablamos de un organismo, por ejemplo, con muchas naciones. Por ejemplo, la ONU. En la ONU van a ver
que hay muchos países, están casi la mayoría de los países, eh, y bueno, y que alzan su voz y demás. Y bueno, que justamente la ONU lo que trata de hacer es mantener eh, em, la convivencia humana, ¿no? Eh, y estos organismos tienen un fin mundial, como la ONU, la UNESCO, la FOA, la UNESCO que tiene que ver con la paz, la FOA que tiene que ver con el hambre, el FMI que tiene que ver con la intervención financiera, el Banco Mundial que tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Con la ayuda financiera y con tratar de que no haya tanto hambre en otros países, otorgando créditos, obviamente, pero bueno, ya sabemos que el FMI, el Banco Mundial, al otorgar créditos también hace que tengamos que estar bajo sus políticas y para que justamente esa deuda se tenga que devolver. Pero más allá de que, para no irnos de contexto, estos organismos van a preocuparse por la estabilidad humana mundial, ¿no? Y bueno, y en el periodo de posguerra, como habíamos dicho anteriormente, surge lo que es el estado de bienestar en 1960 en los Estados Unidos, cuando, bueno, el Estado empieza a intervenir en el mercado, no solamente eso, sino que también empieza a dar más trabajo y, y empieza a crear más servicios y se empieza a hacer cargo más de muchas cosas más importantes, como por ejemplo la educación, la salud, la seguridad y entre otros organismos nacionales que son importantes para el desarrollo de un país. Y acá vamos con la Guerra Fría, que es uno de las primeras palabras que encontramos al principio del texto. ¿Por qué no empecé por la Guerra Fría, o por el muro de Berlín y por el muro de París? Porque justamente al ir y volver todo el tiempo hace que esto sea un poco más mareado, ¿no? Entonces, si lo hacemos de forma lineal, desde el comienzo hasta el fin, vamos a poder ver el, el porqué y con mucha más claridad. O por lo menos yo, desde mi perspectiva, lo elegiría así. Bueno, la Guerra Fría es un conflicto política socioeconómica. Más que nada, lo que tiene que ver la Guerra Fría no tiene que ver con un conflicto bélico, no tiene que ver con un conflicto de guerra. Tiene que ver con un conflicto de cuál eh, sistema socioeconómico es mejor. Por ejemplo, tenemos por un lado el capitalismo y el comunismo, que son dos ideas totalmente diferentes. Un lado democrático, ampliando el libre mercado, la competencia y demás, y por el otro un Estado más nacionalista, ¿no? Autoritarista y centralizada en su nación, ¿no? Como lo podemos ver hoy en día en Rusia, por ejemplo, que es un Estado nacionalista en este caso. Entonces, estas ideas van a empezar a oponerse y van a empezar a decir cuál es el mejor, ¿no? En su momento China lo fue hasta que empezó a ser un estado capitalista, a apoyar lo que es el libre mercado. Si bien China se dice que no está bien definido su política, pero bueno, en el texto podemos ver que China toma eh, medidas capitalistas, por así decirlo, con lo que es el libre mercado, estado de bienestar y todo lo demás. Eh, bueno, ya dijimos lo que es el capitalismo, lo que es el comunismo y que estas ideas hacen que se creen estos muros, ¿no? Por ejemplo, el muro de Berlín. Hace que se cree esto en Alemania, ¿no? Una RFA y una RDA, República Democrática Alemana y República Federal Alemana. La democrática va a estar del lado del capitalismo y la federal del comunismo. Ya dijimos lo que es el capitalismo y el comunismo. La federal va a decir, el muro está porque no quiere que se expandan las ideas socialistas. Y los republicanos van a decir, evita la migración, ¿no?
Eh, Después este muro en 1989 cae, ¿no? Y hace que deje una entrada para lo que es el siglo XXI muy fuerte ideológicamente, ¿no? Porque eh, es choqueante que después de estas ideas que fueron totalmente divididas, que se caiga el muro de Berlín, buscar el porqué, cuáles fueron los hechos, cuál fue el motivo y demás. Después surge lo que es también el desarrollo tecnológico, lo que tiene que ver con el ARPANET, por ejemplo, que es el primer dispositivo que nos permite conectarnos de alguna otra manera diferente a lo que era el telégrafo, el teléfono y demás. El Internet empieza a demostrarnos que la tecnología avanzó y que no solamente eso, sino que va a mostrar diferentes formas de comunicarnos. Más adelante, en lo que es después del 89, con la creación de computadoras, con la televisión y demás. Eh, 1968 fue lo de la guerra de Vietnam, que justamente tiene que ver con estas ideas capitalistas y comunistas. Eh, Después el muro de Berlín, que surge en 1960, y que el muro de Berlín, perdón, el muro de Caribe, sí, que tiene que ver con un bloqueo de Estados Unidos a Cuba y después la Revolución Cubana. ¿Sí? Esta Revolución Cubana hizo, bueno, que justamente quiso hacer lo mismo que hizo Gran Bretaña en su momento, que fue nacionalizar, cerrar puertas y demás, y bueno, Estados Unidos bloqueó a Cuba, no permitiéndole exportar, no permitiéndole hacer deudas con otros países y demás, alianzas y entre otras. eh, entonces fue un bloqueo muy fuerte que en 2015 cae este muro, diplomático obviamente, eh, con Obama y, y bueno, y cambia la perspectiva de Cuba nuevamente. Eh, y bueno, como ya habíamos dicho anteriormente, no fue un conflicto bélico y la Guerra Fría, bueno, hace que haya una postura ideológicamente muy grande dentro de este contexto. Una vez que empiezan a, a demostrarnos este inicio para el siglo XXI, vamos a hablar de los multilateralismos. Ya habíamos dicho que el multilateralismo tiene que ver con muchos países, pero que justamente eh, empieza con el desmembramiento de la Unión Soviética, ¿no? ¿Pero por qué? Porque siempre Estados Unidos era el único que tenía que tomar la última decisión, la última palabra. Por ende, estas cosas empezaron a tomar desagrado de ese lugar, de la Unión Soviética, y empezaron a salir de, de esa unión, ¿no? Empezaron a desmembrarse la Unión Soviética. Existe el acceso de las potencias emergentes, por ejemplo, India y China, ¿sí? Que en su momento eran países emergentes. ¿Qué quiere decir emergentes? Son los países que no tienen desarrollo o que son eh, muy primitivas para desarrollarse, son muy chiquitas. Entonces cada vez cuesta más, porque toman deuda, toman esto, toman lo otro. No, esto lo podemos ver muchos en los países de África, por ejemplo. Eh, Sin embargo, estos países empezaron a desarrollarse y China hoy en día termina siendo primera potencia mundial, aunque Estados Unidos todavía no nos llega a reconocer. Pero en el segundo capítulo vamos a ver cómo los autores reconocen, ¿no?, que China es primera potencia mundial. La aplicación de ideas neoliberales en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, podemos ver con el régimen de Bolsonaro y demás, que son políticas neoliberales. Las políticas neoliberales son aquellas que piensan en el libre mercado, que el Estado no tiene que estar regulándolo, y no solamente eso,
sino que también tienen esta política de privatizar todo, comercializar, exportar todo, ¿no? Obviamente para poder tener entrada de reservas y demás. Y que el mercado, o sea, el Estado tiene que encargarse solamente de la seguridad. La educación tiene que ser privatizada. La salud tiene que ser privatizada. Los sueldos tienen que estar a medida de lo que el mercado decida. Porque el mercado es el que regula, ¿sí? No nosotros. Cuando me refiero a que el mercado regula, es el que el mercado impone, por ejemplo, cuántos cupos laborales les doy a este país. No es así, pero es una forma de decir cuando hablamos de mercado, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, después las crisis financieras con los que fue el corralito, por ejemplo, en Argentina, que fueron empresas que vinieron acá, a Argentina, que invertían, pero después, cuando había una crisis, se llevaban todo. Entonces, ¿qué pasaba? No le dejaba la parte que les correspondía al Estado. Por ende, tenían la obligación de llevarse todo, ¿no? No la obligación, sino que justamente lo que hacen es llevarse todo en este caso. Empiezan las revoluciones tecnológicas, ¿sí? Y una de las revoluciones tecnológicas, crisis del 2001, que fue la crisis del .com, cuando se ponía una confianza al 100% que el Internet iba a traer buenos ingresos económicos y al final en el 2001 eh, fue totalmente diferente. No fue esa la visión eh, real que en sus momentos el Internet pudo eh, proponer. Hoy sabemos que el Internet es una revolución tecnológica muy grande, muy fuerte dentro de lo que es el contexto global. Por ende, el hecho de que haya una crisis también trajo desconfianza en los usos de estas herramientas a lo que es en manera comercial, ¿no? Por ejemplo, una de las crisis tecnológicas comerciales que podemos ver, por ejemplo, es el Bitcoin. El Bitcoin, no, el Bitcoin. El Bitcoin es la hamburguesa. Podemos ver el Bitcoin. Después tenemos el unilateralismo, que fue cuando empieza por un lado Estados Unidos a individualizarse, y no solamente eso, sino que también Estados Unidos entra en crisis, eh, entrando en problemas con Irak por intereses petrolíferas. Y no solamente eso, también que eh, Estados Unidos logró hegemónicamente eh, imponer una idea social sobre lo que era los terroristas, ¿no? Que por ejemplo los iraquíes y la gente de lo que es Oriente, ¿no? Eh, tenían que ver con el terrorismo. ¿Por qué salen estas ideas o por qué surgieron estas ideas? Justamente con la caída de las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Entonces, eh, esta caída de las Torres Gemelas también trae una depresión muy grande a Estados Unidos y crisis financieras después. Eh, Países emergentes toman las exportaciones, eh, por ejemplo, India, Argentina en su momento, y otros países más empiezan a exportar o solamente son las únicas que pueden exportar materia prima, por ejemplo, ¿no? La soja, el grano, el trigo y demás. Y bueno, y tenemos el mundo actual globalizado. ¿Qué tiene que ver el mundo actual globalizado? Bueno, cuando por ejemplo Grecia quiere salir de la moneda europea, pero se le hace totalmente imposible. Después el Brexit, que justamente eh, es cuando Gran Bretaña sale de la OTAN, ¿sí? Eh, que es el organismo eh, en donde está Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, en su momento creo que actualmente está Ucrania también y otros países más que los podemos ver, ¿no? Es un organismo mundial también
que ayuda a lo que es la intervención de las guerras con demás países. Eh, y bueno, y Gran Bretaña, bueno, sale de ese organismo, ya que no depende económicamente de él. Pero ¿qué pasó? Grecia sí dependía económicamente de él, entonces cambiar la moneda iba a traer conflictos económicos, es más, los trajo. Está la primavera árabe, la crisis del 2014, y bueno, y por último, lo que es la caída del muro del Caribe, que, que es el fin, ¿no? De lo que es no la Guerra Fría, sino de lo que es el periodo del mundo actual globalizado. Y que justamente en el próximo capítulo podemos hablar y desarrollar de manera más explícita todo lo que tenga que ver con lo tecnológico. Espero que esto le haya servido, sí, como para poder enfocarse un poco de los temas centrales que vamos a ir desarrollando y que bueno, y que se les sea muchísimo más leve. Les mando un abrazo grande de parte de Ezequiel y de todos por sociales. Abrazo, saludos. Éxitos.